una persona murió y otras 49 resultaron heridas, 5 de gravedad, en el descarrilamiento de un tren de cercanías este martes por un desprendimiento de tierras en los alrededores de Barcelona, noreste de España, informaron los servicios de emergencia. El siniestro dejó 133 personas afectadas. De estas, una persona muerta, 5 heridos graves, 44 personas leves y 83 ilesos, explicó en Twitter el Cuerpo de Protección Civil de la región de Cataluña, donde se produjo el accidente. El suceso tuvo lugar a las 06h15 locales, 05h15 GMT, en Vacarisses, un pequeño pueblo de accidentado relieve 35 kilómetros al noroeste de Barcelona, cuando 2 de los 6 vagones del tren que hacía el trayecto entre Manresa y Barcelona se descarrilaron. Hemos notado que iba frenando de golpe hasta que se han apagado las luces y ha empezado a moverse bastante bruscamente, explicó a la televisión local TV3 Jordi Canudas, uno de los pasajeros. Según Adif, la compañía que gestiona la red ferroviaria en España, la causa del descarrilamiento fue un desprendimiento de tierras tras unos días de fuertes lluvias en la zona. En las imágenes televisivas se ve una montaña de rocas apiladas al lado del convoy y los equipos de emergencia evacuando a los pasajeros. El ministro español de Fomento, José Luis Ábalos, explicó a la radio cadena SER que la zona estaba mallada pero no ha resistido todo el desprendimiento de rocas, sin precisar si este se produjo antes o mientras pasaba el tren. También anunció que su departamento investigará los detalles del accidente. Los desprendimientos ya habían causado descarrilamientos en esa zona en 2009 y 2011, sin daños personales en el primero y con 11 heridos leves en el segundo, según señala la prensa local.